Imagina la ballena azul, el ser vivo más grande que ha existido jamás en 4.600 millones de años de vida en este planeta. Has visto documentales sobre ella, pero ninguna imagen puede prepararte realmente para su verdadera escala. Un corazón del tamaño de un automóvil pequeño late dentro de ese cuerpo. Solo la lengua puede pesar casi 4 toneladas métricas, aproximadamente lo mismo que un elefante adulto. Y aún así, con toda esa inmensidad, esta criatura no es más que una comida para un único depredador: la orca, la ballena asesina, la gobernante indiscutible de los mares. Las focas no tienen ninguna oportunidad. Los grandes tiburones blancos quedan completamente indefensos. Las orcas despedazan a un tiburón blanco con la misma facilidad con la que un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla, extrayendo el hígado con la precisión de un cirujano entrenado. En su dominio, todo lo que nada es presa potencial, con una única excepción. Esa excepción es el cachalote macho adulto. Aquí nos encontramos con una de las contradicciones más extrañas de la naturaleza. Las orcas logran derribar a un animal tan colosal como la ballena azul, y sin embargo, suelen mantener las distancias con el cachalote, una criatura mucho más pequeña en comparación. ¿Por qué los cazadores más curtidos y agresivos del océano mostrarían tanta cautela ante algo que parece una masa lenta y torpe de grasa? La explicación está en un conjunto de armas biológicas letales que las orcas prefieren no enfrentar jamás cara a cara. A primera vista, se podría suponer que el tamaño explica esa vacilación. Observando a estos dos gigantes en su hábitat natural, lo primero que llama la atención es el volumen descomunal del cachalote. Sería fácil concluir que ninguna otra criatura marina sería lo suficientemente grande o pesada como para desafiarlo. En apariencia, la masa parece ser la protección definitiva, pero comprobemos esa suposición con los números reales. Una hembra adulta de cachalote suele medir entre 12 y 15 metros de largo. Su peso puede oscilar entre 30 y 50 toneladas métricas, una cantidad de masa casi inimaginable para cualquier ser vivo. Ahora compara eso con una orca, que pesa en promedio entre 6 y 9 toneladas métricas. Al poner estas cifras una junto a la otra, la diferencia es evidente. Un solo cachalote puede pesar unas 6 veces más que una orca. En términos generales, los depredadores en la naturaleza prefieren atacar presas más pequeñas que ellos mismos, o al menos de un tamaño similar. Atacar a un animal de 50 toneladas es extremadamente peligroso, ya que un solo impacto directo puede resultar fatal. Piensa en la cola del cachalote. Es una masa enorme de puro músculo, y un solo golpe con ella lleva fuerza suficiente para romperle las costillas a una orca o provocar hemorragias internas lo bastante graves como para matarla. Pero si el peso fuera el único factor decisivo, llegaríamos a una contradicción. Los biólogos marinos han documentado orcas cazando y matando ballenas azules con éxito, animales considerablemente más grandes y pesados que los cachalotes. Una ballena azul puede llegar a medir hasta 30 metros de largo y pesar entre 165 y 210 toneladas métricas, lo que la hace unas 4 veces más pesada que un cachalote. Si un animal de 210 toneladas está al alcance de un grupo de orcas, la lógica sugiere que un cachalote de 50 toneladas debería ser un blanco mucho más fácil. Queda claro entonces que el peso corporal no es el factor decisivo. La verdadera respuesta está en cómo se comporta cada animal cuando es atacado. En la mayor parte de la cadena alimentaria del océano, la mayoría de las especies sigue un patrón de supervivencia moldeado a lo largo de millones de años. Cuando aparece un grupo de orcas, la respuesta habitual es huir. El cachalote, sin embargo, es una de las escasas excepciones que ha evolucionado para ignorar por completo ese instinto. Para entender por qué esto importa, comparemos al cachalote con el animal más grande que existe hoy en día, la ballena azul. Cuando las orcas rodean a una ballena azul, su única defensa real es usar su enorme fuerza para intentar nadar más rápido que ellas. La evolución diseñó a la ballena azul para la velocidad en línea recta, un cuerpo largo e hidrodinámico que corta el agua con una resistencia mínima.
Toda su estrategia de supervivencia depende de superar al depredador en una prueba de resistencia. A pesar de todo su tamaño, las ballenas azules no están hechas para el combate y nunca desarrollaron instintos para defenderse a golpes. Como ballenas de barbas, no tienen dientes en absoluto. Sus cráneos son relativamente delgados y flexibles, diseñados para la alimentación por filtración y no para los choques. Así que embestir simplemente no forma parte de su repertorio. Huir es la única opción que han conocido siempre. Imagina a la ballena azul como un tren de alta velocidad de 210 toneladas que corta el agua a unos 50 kilómetros por hora. Apuesta todo a su tamaño y a sus reservas de energía para recorrer largas distancias hasta que las orcas que la persiguen finalmente se agoten y desistan. Es una apuesta pura, velocidad contra hambre. Entonces, ¿cómo logran las orcas atrapar algo tan rápido y tan grande? A través del dominio de la caza por resistencia. Un grupo de orcas nunca trata la persecución como una carrera justa. Comprenden a un nivel muy profundo cómo administrar la energía. En lugar de una única persecución larga, organizan una especie de relevo. Un grupo lidera la persecución, manteniendo presión física y psicológica constante, mientras otro grupo se queda atrás conservando energía. Después, intercambian posiciones. Las orcas también convierten la propia masa de la ballena azul en una desventaja para ella. Embisten repetidamente sus flancos e incluso se lanzan con su propio cuerpo sobre su lomo, no solo para causar heridas, sino para generar resistencia adicional. Cada vez que una orca de 7 u 8 toneladas métricas se apoya sobre la ballena, ésta debe quemar una cantidad enorme de oxígeno y energía solo para mantener el ritmo. Después de horas de este desgaste sistemático, el tren de alta velocidad finalmente se queda sin combustible. Cuando a la presa ya no le queda nada que dar, las orcas asestan el golpe final, el más despiadado de todos. Trabajando en conjunto, empujan a la ballena por debajo de la superficie, bloqueándole físicamente la respiración. Demasiado exhausta para resistirse, el animal más grande del planeta muere muchas veces no por sus heridas, sino ahogado. Un colapso físico total. El cachalote nunca cae en esta trampa, porque su cuerpo y su mentalidad están hechos para un tipo de enfrentamiento completamente distinto. Dicho sencillamente, los cachalotes son lentos. Están construidos para el buceo vertical profundo, no para carreras horizontales. Su velocidad de crucero ronda los 7 kilómetros por hora, y ni siquiera a máximo esfuerzo pueden igualar a una orca. En una persecución de relevos, perderían siempre. Por eso, los cachalotes tomaron una decisión evolutiva que rompe las reglas habituales del océano. Simplemente se niegan a huir. Su ventaja nunca estuvo en la velocidad, sino en su densidad y en su disposición a pelear. En lugar de agotarse huyendo solo para terminar ahogándose, el cachalote se planta firme y mantiene su posición. En la naturaleza, lo que más teme un depredador no es necesariamente un rival más fuerte, sino una presa que se niega a correr. Cuando un cachalote se detiene, se da la vuelta y mira directamente a un grupo de orcas que se acerca. Desbarata por completo el plan de ataque habitual de estas. No puede haber una guerra de desgaste si el oponente simplemente se niega a moverse. Para una orca, cada cacería es esencialmente un cálculo de costo-beneficio. La energía obtenida debe superar el riesgo asumido. Atacar a un animal de 50 toneladas que está listo para defenderse es sencillamente una apuesta demasiado costosa. Una lesión grave, incluso una sola costilla rota, podría dejar a una orca incapaz de cazar y, eventualmente, llevarla a morir de hambre. Y esa cautela cobra pleno sentido cuando se observa de cerca la extraña anatomía del cachalote. Estudia la forma de un cachalote y sus proporciones parecen casi de otro mundo. Un tercio entero de la longitud de su cuerpo está ocupado por una cabeza enorme, en forma de bloque. Es bien sabido que los cachalotes tienen el cerebro más grande de todas las criaturas de la Tierra. Y es cierto, pero ese cerebro, que pesa unos 8 kilos, apenas ocupa una fracción de ese cráneo gigantesco. Entonces, ¿qué llena el resto del espacio? Allí se encuentra una estructura biomecánica compleja llamada órgano del espermaceti, que contiene alrededor de 2000 litros de un aceite especializado.
Una teoría bastante conocida propone que toda esa estructura de la cabeza funciona como una especie de ariete biológico, capaz de generar una fuerza extrema al impactar. Lo que hace especialmente peligrosa a esta arma es que el animal puede controlar el flujo sanguíneo para regular la temperatura del aceite. Cuando éste se enfría, se endurece como cera, transformando toda la cabeza en una masa densa y sólida. Para entender exactamente cuán devastadora puede ser esta arma, retrocedamos hasta el año 1820 y la historia de un barco ballenero estadounidense llamado Essex, la misma historia que inspiró la clásica novela Moby Dick. El Essex medía casi 30 metros de largo y estaba construido con roble reforzado y resistente. Aún así, terminó en el fondo del mar tras recibir solo 2 embestidas directas y frontales de un cachalote macho enfurecido. Hagamos un cálculo físico sencillo. 50 toneladas métricas de masa avanzando por el agua a unos 37 kilómetros por hora. La energía cinética resultante en el impacto es suficiente para partir hasta las vigas de roble más gruesas. Ahora imagina a una orca en el lugar del Essex. Por muy inteligente que sea, su cuerpo sigue estando hecho de carne, sangre y hueso. Una colisión directa y frontal con este ariete natural generaría una presión muy por encima de lo que la caja torácica de una orca podría llegar a soportar. La sola existencia de esa cabeza enorme convierte la parte delantera de un cachalote en una zona prohibida que ningún depredador sensato querría invadir. Normalmente, las orcas cazan aislando al miembro más débil de un grupo, las crías. Con otras especies de ballenas, desgastan a la madre hasta que queda demasiado exhausta para seguir protegiendo a su cría. Con los cachalotes, sin embargo, esta táctica suele fracasar por completo. ¿Por qué? Porque los cachalotes viven en una sociedad matriarcal extremadamente unida. En el momento en que una cría se ve amenazada, todo el grupo ejecuta de inmediato una maniobra defensiva coordinada, a veces llamada formación de margarita, por la flor a la que se asemeja. Las hembras adultas se organizan en un círculo cerrado, colocando a las crías protegidas justo en el centro. Apuntan sus cabezas hacia adentro y dirigen sus colas hacia afuera. A medida que las orcas se acercan, las hembras adultas comienzan a golpear con sus colas con fuerza tremenda, formando una auténtica pared de impacto. Cada golpe lleva fuerza suficiente como para aturdir o incluso matar a una orca atacante. Ante un sistema de defensa así, la mayoría de los grupos de orcas simplemente se retiran y observan desde la distancia. Atacar equivaldría casi a un suicidio. Hasta aquí hemos hablado de lo que ocurre cuando los cachalotes permanecen juntos en grupo. Pero ¿qué pasa si uno queda separado, solo en mar abierto, y es acorralado por un grupo de orcas? En ese momento, el cachalote juega su última y más poderosa carta. Convierte las propias profundidades del océano en su aliada. Las orcas, por hábiles que sean, son fundamentalmente cazadoras de superficie. Sus cuerpos están optimizados para la velocidad y la agilidad en las capas superiores del mar. Al ser mamíferos que respiran aire, solo pueden aguantar la respiración durante unos pocos minutos seguidos, y rara vez descienden más allá de unos pocos cientos de metros. Los cachalotes, en cambio, son los campeones indiscutibles del buceo profundo, descendiendo de forma habitual entre 1000 y 2000 metros en busca de calamares gigantes. Sus cuerpos están específicamente adaptados para soportar la presión aplastante de un mundo al que jamás llega la luz del sol. Así que, cuando un cachalote solitario se ve amenazado sin la protección de su grupo, simplemente se sumerge, directo hacia el fondo. Las orcas pueden intentar seguirlo, pero después de unos cientos de metros, chocan con una auténtica pared de presión. Sus pulmones empiezan a comprimirse, su ritmo cardíaco se dispara de forma errática, y la creciente falta de oxígeno pronto se vuelve insoportable. Si insisten en ir más profundo, en lo que equivale a una zona de muerte, las orcas corren el riesgo de no volver jamás a la superficie. Un cachalote
Puede aguantar la respiración de 5 a 10 veces más tiempo que una orca. Allá abajo, en ese mundo oscuro de presión extrema, se vuelve prácticamente intocable. Simplemente no se puede cazar de forma eficaz en un lugar donde el propio cuerpo ya está luchando por sobrevivir. De esta manera, el cachalote convierte las mismas leyes de la física en su escudo personal. Hasta ahora nos hemos centrado principalmente en las hembras, las madres que se unen para proteger a sus crías. Pero existe otra figura en la sociedad del cachalote que resulta aún más formidable: los machos adultos, conocidos como toros. Los cachalotes presentan diferencias extremas de tamaño entre machos y hembras. Una hembra adulta suele pesar entre 16 y 17 toneladas métricas, pero un toro adulto es una criatura completamente distinta, capaz de alcanzar entre 66 y 72 toneladas métricas y medir entre 18 y 20 metros de largo. Esto significa que un solo macho puede pesar 4 veces más y medir casi el doble de largo que una hembra. Y aquí está la parte fascinante. Estos machos suelen vivir en solitario. No necesitan ninguna formación protectora ni refugio en las profundidades aplastantes. ¿Por qué? Porque ningún grupo de orcas en su sano juicio siquiera consideraría desafiar a uno de ellos. Esto nos devuelve a ese extraño enigma. ¿Por qué las orcas se atreverían a enfrentar a una ballena azul de 210 toneladas, pero evitarían a un cachalote macho que apenas pesa un tercio de eso? La respuesta no está en el tamaño, sino en el temperamento. La ballena azul es una filtradora pacífica, con todo su cuerpo diseñado para nadar y filtrar presas diminutas del agua. Para una orca, una ballena azul parece un enorme buque de carga indefenso, inmenso, rico en nutrientes y totalmente incapaz de defenderse. Cazarla es una transacción de alto beneficio y bajo riesgo. El cachalote es exactamente lo contrario. Es, por naturaleza, un depredador de la cúspide por derecho propio, que caza calamares gigantes en la oscuridad total y está bastante acostumbrado a enfrentamientos a vida o muerte contra oponentes agresivos. Si la ballena azul es un buque de carga, un toro cachalote es un buque de guerra completamente blindado, enorme, resistente, armado con dientes afiladísimos y dotado del instinto de un cazador experimentado. Un cachalote macho enfrenta cualquier amenaza con la clara intención de contraatacar y con toda su fuerza. Las orcas parecen entender que atacar a un animal con el armamento y la mentalidad de un toro cachalote es una ecuación perdedora. Prácticamente no existen casos confirmados de orcas que hayan logrado matar a un cachalote macho adulto y sano. Ocupa una categoría propia, un animal que incluso el depredador dominante del océano prefiere evitar. Supongamos entonces que un grupo de orcas realmente imprudente lo intentara de todos modos. ¿Podrían sus mordiscos siquiera lograrlo? En la práctica resulta extremadamente difícil. Los cachalotes portan una capa de grasa de hasta 35 centímetros de espesor por todo el cuerpo, dura y densa, casi como el caucho. Compara eso con los dientes de una orca, que miden solo unos 10 centímetros de largo. ¿Notas la desproporción? Por muy intimidante que parezca el mordisco de una orca, en la práctica rara vez atraviesa la capa exterior de grasa y nunca llega a alcanzar los vasos sanguíneos importantes ni los órganos vitales. Para derribar a una presa de este tamaño, las orcas se verían obligadas a recurrir a una estrategia agotadora: desgastar al animal poco a poco mediante cientos de heridas superficiales, mordiendo sin descanso durante horas o incluso días, hasta que la pérdida de sangre y el cansancio finalmente cobren su precio. Pero recuerda, mientras las orcas luchan por causar daño, el cachalote está golpeando con la cola, embistiendo con la cabeza o simplemente sumergiéndose fuera de su alcance. Se convierte en una guerra de desgaste, y en ese tipo de enfrentamiento casi siempre gana el bando con la armadura más gruesa. Para una orca, toda esta empresa termina siendo una pérdida neta enorme. Hay otra capa más en esta historia que resulta fácil pasar por alto cuando solo se observa el océano actual. Los cachalotes no desarrollaron sus defensas pensando específicamente en las orcas. En la gran escala del tiempo evolutivo,
Las orcas son en realidad un desafío bastante reciente. Si bien se han convertido en los depredadores dominantes de los océanos actuales, el linaje del cachalote se remonta millones de años atrás, a una era marcada por una violencia mucho mayor. Para entender de dónde viene esa resistencia, hay que mirar atrás, a la época del Mioceno. Durante ese periodo, los antepasados de los cachalotes actuales compartían el océano con depredadores mucho más aterradores que cualquier cosa viva hoy en día. Convivieron con el megalodón, el tiburón depredador más grande conocido, que alcanzaba entre 15 y 18 metros de longitud y pesaba entre 55 y 77 toneladas métricas. Aún más temible era el Liviatán melvillei, un pariente prehistórico del propio cachalote, un depredador de la cúspide diseñado específicamente para cazar a otras grandes ballenas, armado con dientes de hasta 30 centímetros de largo. Esa historia brutal produjo lo que a veces se denomina sobreingeniería evolutiva. Como sus antepasados tuvieron que sobrevivir a los ataques de criaturas del doble del tamaño de una orca moderna, los cachalotes desarrollaron un nivel extremo de resistencia física como estándar básico. De ahí proviene su inusual densidad. A diferencia de la ballena azul, que prioriza un cuerpo más suave y aerodinámico orientado a la velocidad, la anatomía del cachalote está diseñada para la resistencia estructural. Su piel se encuentra entre las más gruesas del reino animal, y su esqueleto es notablemente denso. Nada de esto fue diseñado para ayudarlo a huir, sino para absorber golpes devastadores de un tiburón de 77 toneladas. Esta historia también explica su comportamiento social. Las tácticas de grupo altamente organizadas y las formaciones defensivas que observamos hoy fueron herramientas esenciales de supervivencia, perfeccionadas a lo largo de millones de años. En aquel océano ancestral, un solo error significaba ser despedazado por monstruos lo bastante grandes como para tragarse a una orca entera. Ese instinto de defensa colectiva está profundamente arraigado en su biología, un sistema probado en la batalla que permitió que esta especie perdurara mucho después de que otros gigantes desaparecieran. Como resultado, también existe una ventaja psicológica real en juego. Cuando hoy se acerca un grupo de orcas, se enfrenta a un animal con una tolerancia al estrés extraordinariamente alta. Para un cachalote, las tácticas que emplean las orcas modernas resultan insignificantes frente al poder de los depredadores ancestrales que su linaje tuvo que soportar. Por eso, no entra en pánico. Su historia evolutiva ya lo ha preparado para algo mucho peor, lo que hace que un encuentro con orcas en la actualidad le resulte perfectamente manejable en comparación. Los cachalotes son, en un sentido muy real, los veteranos curtidos de las profundidades. Llevan consigo el legado genético de sobrevivientes que atravesaron uno de los periodos más brutales que se puedan imaginar. Cuando una orca mira a un cachalote, no está viendo simplemente a un animal grande, sino contemplando una reliquia viviente de una era mucho más oscura. Frente a los horrores del pasado, un grupo moderno de orcas es un desafío para el que el cuerpo y la mente del cachalote están más que preparados. Así que la próxima vez que veas imágenes de un audaz grupo de orcas derribando a una ballena azul colosal, recuerda esto. Todavía existen zonas prohibidas en el océano donde ni siquiera ellas se atreven a entrar. Estos límites no están trazados en ningún mapa. Están escritos en la biología y en la pura fuerza de voluntad de las criaturas que los custodian. El dominio de los depredadores tiene sus límites, y el cachalote se encuentra justo en el borde de esos límites. Es un recordatorio de que, en mar abierto, la fuerza bruta a menudo se ve superada por la resistencia pura. El mar no trata solo del poder ofensivo, sino también de la fortaleza de las propias defensas. El cachalote demuestra que la calma, una piel gruesa y una mente literalmente fría pueden hacer que hasta el depredador más temido lo piense dos veces y se retire. Es la prueba de que sobrevivir no consiste únicamente en quién golpea más fuerte, sino en quién es capaz de resistir más presión y seguir en pie. El cachalote no necesita derrotar a la orca para salir victorioso. Solo necesita seguir siendo una presencia inamovible, demostrando que, en las vastas profundidades azules,
La resistencia puede superar a la agresión. Este silencioso enfrentamiento sigue siendo una de las dinámicas más fascinantes del mundo natural, un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra su propia manera de equilibrar la balanza.